¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar acá en este tercer programa, todo sobre redes sociales con Silvia Herrera Social. Yo soy Silvia Herrera y bienvenidos a esta programación de mi programa de los miércoles a las 4 de la tarde. Hoy vamos a tener un tema que a mí me gusta muchísimo y si ya viste los dos programas pasados, te diste cuenta que hablamos sobre un poco la base de cómo pueden ser esas redes sociales que vos vas a manejar para tu emprendimiento, tu pyme o tu empresa. O tu marca personal también. Entonces, ya hemos hablado de la base, de cómo crear esas redes sociales, cómo puedes sacarle provecho a las redes sociales, a la comunicación en redes sociales de tus marcas y pues cómo ir avanzando en este tema de redes sociales para lograr esa comunicación, esa empatía con tu público meta, para lograr comunicar ese mensaje que todos tienen que decir. Pues realmente a la hora que yo converso con los clientes, me dicen, ok, tengo muchísimas cosas que decir, tengo muchas cosas que comunicarle a la gente. Pero no sé cómo, o sea, no sé en cuáles redes sociales tengo que estar, no sé cuál es el léxico que tengo que usar, no sé cuáles son las imágenes que tengo que usar. O sea, generalmente las personas pues saben que tienen que estar en redes sociales, sobre todo en este momento, que es pues muy importante estar presente porque las pantallas pueden ser muchas veces nuestro único medio de comunicación con el mundo externo, puesto que la mayoría de gente estamos en casa. Entonces, es importante que la gente pueda dimensionar la relevancia que tienen las redes sociales para las empresas en este momento. Pero también pues hay que tener un balance de no abusar de estos medios, puesto que también los algoritmos de las redes sociales nos van a ir controlando sobre la cantidad de cosas que vamos a poner, la calidad de cosas que vamos a poner. Entonces, el tema de hoy tiene muchísima relevancia porque vamos a hablar sobre dos conceptos muy importantes, el storytelling y el copywriting. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se maneja? Entonces, el storytelling es sencillamente contar una historia. ¿Cuál es la historia de mi producto? ¿Cuál es la historia de mi servicio? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué me trajo acá? Pues si yo doy servicios, soy un médico, pues cómo ha sido todo mi proceso, cómo son mis capacidades, cómo es mi servicio. Esto yo lo voy a contar de una forma como una historia. ¿Por qué? Porque yo necesito que no se vea como una venta. Como yo les decía la vez pasada, pues nadie prende el televisor para ver los anuncios. Nadie abre redes sociales para ver los anuncios. Abrimos redes sociales para distraernos, para pasar el rato, para aprender, para saber de otros que pues nunca vemos. Entonces, a la hora de proyectar mi servicio en redes sociales, ¿cómo lo puedo proyectar yo sin que se vea desesperadamente que estoy vendiendo? Sino que yo lo que quiero es encontrar una solución al problema de las personas. Entonces, esto se hace por medio de una técnica que se llama storytelling. Y el copywriting es la manera en que yo redacto, que en el momento que ya yo tengo la fotografía, de la fotografía o el diseño gráfico que yo hice para mi página, en ese momento pues ya lo voy a postear en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, ya lo voy a postear. Ok, ahora pues todas las redes sociales tienen este pedacito donde yo voy a poner el texto. ¿Cuál es el texto que yo voy a poner? Sencillamente no voy a poner compra este producto. Entonces la gente dice, ok, bueno, lo compro. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Y de qué se trata? O visite este hotel. Ok, hay montones de hoteles en Costa Rica para visitar. ¿Por qué yo tengo que visitar su hotel? Entonces, por medio del copy, que es este texto que yo voy a redactar, yo necesito convencer a mi audiencia, a mi lector,
de que el producto y el servicio que yo les estoy ofreciendo vale la pena que ellos lo compren, lo consuman, vale la pena que me saquen una cita. Porque hay muchísimos competidores allá afuera que dan lo mismo que yo doy, pero entonces yo necesito que ellos me escojan a mí. Todo esto es un conjunto que yo voy a integrar entre el texto, el diseño, los hashtags, la hora de publicación, la pauta que yo le voy a pagar a ese anuncio. Todo esto va a ser un conjunto de estrategias que yo voy a utilizar como parte de mi publicidad en redes sociales. Entonces, les voy a compartir la presentación que tengo para hoy para hablar un poquito de lo que esto significa. Entonces, el copywriting, como les estaba diciendo, es estas armas que yo voy a tener o esta estrategia que yo voy a tener a la hora de escribir, porque no se trata de escribir cualquier cosa que se me venga a la cabeza, o sea, necesito hablar en el idioma que mi audiencia me va a entender, porque entonces yo voy a tener que conseguir que un grupo de personas pongan atención a lo que yo estoy redactando, lean lo que yo estoy redactando. ¿Por qué? Porque veamos el ejemplo de Costa Rica. Nosotros vivimos en un país sumamente pequeño, en el cual si yo voy a redactar un anuncio, si yo voy a postear un anuncio, ¿cuánta cantidad de personas lo van a ver? No es lo mismo que si yo voy a redactar un anuncio, voy a publicar un anuncio en México, en el DF, en Argentina, en Buenos Aires, o yo voy a publicar un anuncio en China. O sea, es muy diferente porque la cantidad de gente que lo va a ver es mucho menor. Eso significa que la cantidad de gente que puede comprar mi producto es mucho menor. Entonces, muchas veces podemos estudiar, podemos ver videos de YouTube, ver tutoriales en donde nos enseñan cómo comportarnos y cómo es el comportamiento de mi publicación en redes sociales para otros países que tienen condiciones diferentes a las nuestras. También hay que ver el momento, también hay que ver en el momento en el que yo voy a publicar. Por ejemplo, hace unos días yo les decía a mis clientes, publicar cualquier cosa a la hora de la conferencia de prensa en Costa Rica, pues realmente es un poco irrespetuoso y también pues la audiencia no te va a poner suficiente atención porque están enfocados en otra cosa. Entonces, todo este conjunto de cosas es importante tomar en cuenta a la hora de publicar. Entonces, vamos a hablar de este copy. Entonces, ¿qué es el copy? Si yo tengo mi anuncio en Instagram o en Facebook, pues ellos van a verse de una forma diferente. En el Instagram se va a ver primero la foto y abajo el texto. Y en Facebook, muchas veces se puede ver arriba. Entonces, esta es la forma en la que yo veo mis publicaciones. Cada cosa que se publique tiene que tener un objetivo. Entonces, yo no voy a publicar hoy un servicio, el servicio A, y mañana el B, y pasado mañana el C, y voy a empezar a saturar a la persona de todo lo que yo quiero que esa persona me compre. Tengo que tener una estrategia, y lo hablamos en el programa pasado. ¿Se acuerdan que los 4 tipos de publicaciones eran educar, entretener, inspirar e informar? Todos esos 4 objetivos de publicaciones yo los voy a distribuir a lo largo de mi calendario mensual. Si yo decido publicar, por ejemplo, 12 veces en el mes o 15 veces en el mes, yo voy a repartir cada publicación en ese calendario, dividiéndolo en esas categorías. Si no viste mi programa anterior, te invito a que vayas acá a los videos de Voces por Media Calle y revises para que veas un poco la información de qué se tratan estas publicaciones. Porque cada cosa que nosotros vayamos a publicar va a tener ese objetivo, ¿ok? Mi objetivo es informar que esta semana estamos cerrados por el reglamento del
de disposiciones del Ministerio de Salud. O mi objetivo de esta semana va a ser hacerle push a un producto que tengo en stock que no se me ha movido mucho. Entonces, ese va a ser mi objetivo de publicación. Hay que tener claro antes de cada publicación, porque si no, entonces voy a lanzar la red del mar a ver qué pica. O sea, necesito tener claro a qué persona le estoy hablando y qué es lo que yo quiero que esa persona consuma de mi publicación. Nuestro cerebro está programado para escuchar historias, para entenderlas y recordarlas. Es mucho más llamativo para una persona leer una historia que leer acerca de una venta. O sea, quiero que me compre este producto. En cambio, si yo le cuento la historia de mi producto, la reacción del lector es muy diferente. Las historias nos atrapan porque a los seres humanos nos interesan las vidas de otros seres humanos. En el programa pasado les ponía el ejemplo de la ferretería, de que muchas veces, de que nosotros antes íbamos a la ferretería pensando en únicamente comprar un paquete de clavos o un martillo, y que ahora vamos a la ferretería sabiendo que la historia de los dueños de la ferretería, entonces yo empatizo con ellos, porque yo sé que hace mucho esa familia tiene la ferretería, hace 40 años tiene la ferretería, porque la fundó el señor, y el señor pues ya murió, y entonces la heredó a los hijos. Entonces, yo sé la historia de la ferretería, entonces muchas veces ese elemento puede ser decisivo a que yo vaya a esa ferretería en lugar de ir a la que está una cuadra después. Porque a la gente le interesan las historias de otras personas, más que lo que tienen que vender. ¿Cómo puedo redactar en mis redes sociales de manera efectiva? De todo el copy, voy a dividirlo en 3 partes. O sea, partes generales que asimismo se pueden subdividir en otras. Pero básicamente, yo necesito palabras de enganche. Eso significa que es lo primero que yo voy a leer del texto. Lo que me va a enganchar para darle ver más, leer más o para seguir leyendo otros posts de la misma cuenta. En las palabras de enganche yo voy a encontrar un problema, una situación o una historia graciosa. Luego voy a entrar al desarrollo y a los detalles de esa publicación. ¿Qué me van a dar ahí? Las soluciones del primer problema, me van a dar consejos, me van a dar contenido de valor, o sea, lo que yo voy a aprender de ese post. O me van a dar detalles que a mí me van a interesar también. Porque si me interesaron las palabras de enganche, me va a interesar todo el desarrollo y los detalles. Y voy a terminar siempre con un llamado a la acción, lo que se llama Call to Action o CTA, que va a ser siempre una pregunta o una conclusión. Es como la cereza en el pastel, es como el redoble de tambores. ¡Pum! Eso es lo que también va a decir que yo lea la publicación y yo diga, wow, esta gente, no sé, esta nutricionista sabe demasiado, yo necesito una cita con ella. Entonces, ¿qué va a pasar a la hora de esquematizar esa redacción? Entonces, yo siempre voy a tener el enganche, porque es lo que la gente lee, el problema, el contenido, la conclusión, y en esa conclusión o ese CTA, yo voy a pedirle a la audiencia que haga algo, porque muchos no lo van a hacer si yo no se lo pido. Entonces, yo tomé acá una publicación mía que yo hice casi que al inicio de la pandemia. Entonces, el enganche era, sé que en estos días tenés muchas dudas sobre los posts de redes sociales. Ese es mi enganche. Mi problema o mi situación es que voy a analizar varias cosas que te están pasando con tus páginas porque quiero compartir lo que yo sé con vos. Ahí yo empiezo a darle una solución a las personas, a una solución al problema que yo ya le planteé. Voy a darle un contenido. Ese es el contenido de valor. Ese es el valor que yo le doy en una redacción que vean que tengo pocas palabras. Después
yo voy a dar una conclusión o un cierre y al final le pido a la audiencia que haga algo. Es lo que yo quiero que haga. ¿Qué le estoy pidiendo? Te pido que vayas a comentarios y si tenés alguna duda del rumbo de tu negocio en este momento, me contes. Entonces la persona dice, sí, la verdad es que yo sí tengo dudas, entonces voy, plum, 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 y le comento. Entonces, yo voy a, digamos, aquí puedo poner un ejemplo de algo que con lo mismo que yo tenía en el primer post, ¿cómo lo podría haber hecho de una manera diferente que no llamara tanto la atención? Si yo hubiese empezado a redactar y decir, una de las estrategias básicas en este inicio es algo inesperado, volver a algo básico, entonces la gente como que dice, sí, sí, es como más de lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí no tengo las palabras de enganche. Si yo leo la primera publicación y yo leo, sé que en estos días tenés muchas dudas, entonces la persona dice, sí, tengo muchas dudas. Pero si yo empiezo a leer y yo digo, una de las estrategias básicas de entonces es como más de lo mismo. Es como leer un libro de texto. No es entretenido, no engancha, no llama la atención. Si por el contrario, yo en lugar de tener un call to action al final pongo, sé que en estos días tenés muchas dudas sobre los posts de redes sociales. Ya, y entonces, ¿ahora qué? Ya, o sea, y vean que usé las palabras de enganche como conclusión, pero no me sirve. No es lo mismo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias del copy que nos pueden servir? Empezar tu post diciendo, voy a contar una historia. Esta es la historia, por eso estoy aquí. Una vez, les voy a contar una historia, una vez me pasó algo que me hizo aprender una lección. Entonces la gente dice, wow, es como leer un libro. O sea, las primeras páginas del libro son las que te van a enganchar para seguir leyendo. Contar historias humanas, transformar datos en historias, es muy diferente que yo diga. Y me voy a inventar un dato. No sé, el 10% de los adolescentes en Costa Rica tienen acné. Es muy diferente que yo diga, a mi consultorio llegó un chico con una crisis severa de acné. ¿Qué hice en este momento? Uno puede seguir redactando y decir, el 10% de los adolescentes en Costa Rica tienen acné y pues es algo muy normal que se puede tratar en mi consultorio. Pero entonces yo transformé el dato, puedo decir, este chico que llegó a mi consultorio es parte del 10% de la población que tiene acné en su etapa de adolescencia. ¿Estoy contando la misma historia solamente o estoy dando el mismo dato solamente que he contado en una historia? Entonces es muchísimo más llamativo. Voy a usar un punto de giro y este punto de giro es la transformación del problema en la solución. Eso siempre va a ser súper llamativo. Atrapar la atención desde el inicio, situar el problema. Ok, este es mi problema. Mi problema es que la gente en pandemia no sabe qué escribir o no sabía qué escribir en redes sociales. Esta es mi situación. Eso es lo que yo quiero que la gente ponga su atención porque yo les quiero dar una posible solución a su problema. El problema desata preguntas. Entonces, en el momento en que yo agrego preguntas a los textos, también va a ser llamativo. Es mucho más llamativo que yo formule una pregunta a que yo tire el dato, porque la gente está un poco cansada de datos, datos y datos y datos. Entonces, en el momento que yo tiro la pregunta, puede ser que esa misma pregunta la tenga la persona en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar una solución. No sabe cómo pintar una pared para que no se llene de hongos. Ok, sí, es cierto, no sé. Y entonces la persona piensa, uy, la pared de la tapia está llena de hongos y no sé, y yo usé varias pinturas y cuál usar. Entonces, inmediatamente en el texto se le da la solución. Y sintetizar ideas, que esto lo vamos a ver ahorita, porque ¿qué pasa cuando uno abre? O sea, imaginémonos que todos hemos llegado a una foto bonita, a unas palabras de enganche, pero cuando le doy ver más, es aquel texto gigante.
que es repetitivo, que me dice 3 veces la misma cosa en el texto, esto no lo vamos a leer. Entonces, es importante aprender a sintetizar esas ideas. Y les voy a leer este texto rápidamente para que entiendan a lo que me refiero. Voy a leer un texto que está súper largo y después lo vamos a comparar con... El texto dice, a una chica llamada Ana le dieron noticia de su embarazo hace 7 meses y no cabía de su emoción por ello. Había esperado mucho a su bebé, pero le pasó que al tiempo comenzó a darse cuenta de que en su rostro habían aumentado unas manchas oscuras tipo mapa, sobre todo a los lados de la nariz. Cuando entró en el consultorio, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta cuál era la razón de que esta mancha le hubiese salido y sencillamente dimos con la solución para eliminarla. A muchas mujeres embarazadas les ha pasado esto y les causa temor el hecho que no puedan eliminarse después las manchas de su rostro. Lastimosamente, pasan por épocas de aplicarse muchos productos diferentes que a la larga pueden agravar el problema. ¿Te ha pasado a vos? Entonces, este texto tiene las partes que ya les expliqué hace un ratito, pero es sumamente largo. Entonces, ¿cómo puedo yo, con un texto que redacté, hacerlo de una forma más fácil para entender y para leer para la persona que está en redes sociales? Entonces, yo voy a sintetizar todas estas ideas en este texto. A Ana le dieron la noticia de su embarazo hace 7 meses y no cabía de la emoción. Había esperado mucho un bebé, pero comenzó a notar en su rostro unas manchas oscuras tipo mapa a los lados de la nariz. En nuestro consultorio nos dimos cuenta cuál era la razón de esta mancha y dimos con la solución para eliminarla. A muchas mujeres embarazadas les ha pasado y les causa temor el no poder eliminarlas. Pasan de aplicarse muchos productos que a la larga pueden agravar el problema. ¿Te ha pasado? Es la misma situación, es el mismo texto, solamente que sinteticé las ideas, las puse en párrafos cortos y sencillos y es mucho más fácil, mucho más digerible, como decimos nosotros, para el lector consumir toda la información. Entonces, otros errores pueden ser el uso de oraciones y párrafos demasiado largos, en contraposición con lo que vimos en este ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo digo? Cuando Ana entró en el consultorio, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta cuál era la razón. O sea, es como que me marea, ¿verdad? O sea, a la hora que yo lo leo, yo digo, o sea, no puedo consumir tanta información. ¿Y qué hago? Lo paso. Le doy scroll y ya pues perdí un posible enganche, una posible venta. ¿Qué pasa cuando hay demasiadas comas? Y los chicos somos muy dados a poner demasiadas comas. A una chica llamada Ana le dieron la noticia de su embarazo hace 7 meses y no cabía de su emoción por ello. Había esperado mucho su bebé, pero le pasó que al tiempo, o sea, entonces es como que vas cortando como la idea y no hay como una fluidez en la comprensión del texto. ¿Qué pueden ser otros errores? La ortografía. Los chicos también son súper dados a escribir súper rápido y no revisar. Entonces, pues, todos somos humanos y podemos fallar una tilde, podemos fallar una coma, podemos fallar una palabra. En este momento hay una herramienta súper traicionera que es el autocorrector del teléfono. Entonces, si estás redactando del teléfono, tenés que revisar muy bien porque el corrector nos cambia palabras y es muy traicionero a veces. Usar los 2 signos, porque estamos redactando en español, el uso de comas, puntos y comas, la redacción, cómo decir las cosas de una forma más clara. No usar 3 puntos en todo, eso es otro error súper común, solamente usar 3 puntos, porque hay personas que ponen como 5. Y bueno, si bien es cierto, podemos usar frases graciosas, palabras que tal vez no existen en la Real Academia, porque estamos empatizando con la gente.
Si mi cuenta se presta para eso, podemos hacerlo y nada está pues totalmente incorrecto si es parte de mi comunicación, pero sí hay que tomar en cuenta, como yo les decía la vez pasada, nuestras redes sociales son nuestra carta de presentación y tienen que estar así de impecables como está tu tienda, como está tu consultorio, como está tu marca personal. Así es un reflejo de lo que vos estás proyectando, de lo que vos sos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que estamos escribiendo y con lo que estamos proyectando. Entonces, veamos algunos ejemplos reales. Voy a tomar como ejemplo una cuenta en Instagram que publicó hace unos días un texto súper llamativo usando una estrategia de storytelling muy bonita. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo el texto? Primero yo veo una foto súper llamativa y las palabras de enganche también son muy llamativas y son poco tradicionales, porque esto me va a causar ganas de seguir leyendo. Entonces, ¿qué es lo que dicen esas primeras palabras del texto que yo abrí? Dice, me divorcié de mi mamá. Entonces uno dice, ok, ¿y esto cómo es? ¿Y de qué se trata? ¿Y por qué? Y también pues este texto es del 11 de agosto, en vísperas del Día de la Madre, entonces pues es algo poco tradicional, engancha y dan ganas de seguir leyendo. Entonces, ¿cómo se esquematiza todo lo que ella redacta? Entonces, las palabras de enganche son, me divorcié de mi mamá, pero ella continúa por otras oraciones, también dando palabras de enganche. Entonces ella dice, yo creo que ella ni se dio cuenta, bueno, se me nota, yo creo que ella ni se dio cuenta, pero yo sí, yo firmé en mi alma un acuerdo de separación. Todavía incluye otras oraciones que nos van a servir de enganche para querer seguir leyendo el texto. Luego ella da un desarrollo del problema, ha ido sobre el problema planteado y después empieza a dar una solución. ¿Y cuál es la solución que ella me da? Pues es una venta. O sea, ella termina de redactar su texto como una venta, porque ella te está dando la solución que es asistir a una charla que ella va a dar. Es un taller práctico. Te está vendiendo. Y al final termina siempre con un call to action. A vos cómo te va con el papeleo. Y el call to action también sigue siendo enganche. Entonces es un post que también por los comentarios que leí y por los comentarios que escuché fue muy controversial, pero llamó la atención, la gente hablaba de eso. Entonces es una manera de cómo llamar la atención de tu audiencia, o sea, si tenés mucho tiempo de estar y tienes una audiencia grande que te está viendo, ¿cómo volver a llamar la atención de esa audiencia? También tengo otro ejemplo de una cuenta de una familia que son ganaderos y que están contando historias y transmitiendo ideas de algo pues poco común que podemos ver en Instagram, por ejemplo. Pero ellos lo hacen de una manera muy asertiva porque están basándose también en la educación. Finalmente, ellos pueden ofrecer una venta, venta de su ganado, venta de productos veterinarios, venta de servicios veterinarios o venta de genética, pero entonces están educando a su población para llevarlos a un fin específico, que es el que ellos van a ganar. Entonces, ellos en este post incluyeron palabras de enganche en la imagen y palabras de enganche en en la primera oración, que es lo que la gente primero ve. Entonces, luego dan el problema, que el problema es, ok, la situación es cómo producir esta línea genética. El problema va a ser obtener esa proporción de sangre, se debe seguir un proceso de cruzamiento, entonces la gente dice, ok, bueno, sí, está súper bien, y yo quiero llegar a esto, pero
¿Cómo lo hago? O sea, para ellos tal vez sea fácil, pero yo necesito saber cómo lo hago. Luego van a dar el desarrollo y la educación. Esto es un post educativo, porque hablábamos en el programa anterior. Y después van a darte la solución, porque ellos dicen, en Miravalle Charolais, trabajamos con la raza Charolais, la raza Cebú, nosotros lo hacemos así, nosotros ya lo hemos probado, nosotros somos expertos en esto. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos nos van a dar con el llamado a la acción? Si quiere aprender más sobre cómo trabajamos, puede contactarnos y con gusto le podemos asesorar. Solución. Problema, solución. Problema, educación, solución. Y otro ejemplo que les quería dar es de una odontóloga que le pone siempre títulos a las publicaciones. Es lo primero que se ve. Entonces, ella pues pone su foto llamativa y el título es El café y los dientes. Entonces, la persona de una vez, donde lo lee, dice, ok, yo tomo café, me preocupa, hay ciertos mitos o ciertas creencias de que el café afecta, entonces quiere seguir leyendo, porque es su público meta. Ella da una explicación del título y ella dice, el café es parte de la dieta de la mayoría de las personas, pero sabemos que pueden provocar manchas en los dientes. Ok, sí, provocan manchas en los dientes. ¿Y ahora qué? Entonces, ella da un problema seguido de la solución. Inmediatamente te puso la solución. Hay que mantener una buena higiene después de tomarlo, es fundamental para evitar las manchas que esto provoca. Entonces, estamos enganchándonos en este juego de palabras y en esta colocación de las oraciones que esta odontóloga nos da para ir leyendo todo el texto. Vean que el texto, aquí lo puse en 2 porque no me cabe en la pantalla, pero vean que el texto es largo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder crear que mi audiencia lea todo el texto? Entonces, eso lo hago en las primeras oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Luego hay un desarrollo que pretenden educar con empatía, porque ella dice, yo soy de la creencia que todo con medida y de la mano, con buenos hábitos, puede ser la forma correcta para seguir consumiendo estas cosas que tanto nos gustan. O sea, ella no es una odontóloga que nos va a decir, no tome café. Entonces, si ella en la exposición del problema hubiera dicho, el café te produce manchas en los dientes, no tome café, que muchas veces hemos podido escuchar a gente con ese tipo de soluciones, entonces yo digo, no, pues ella no es empática, no me convence porque yo no voy a dejar de tomar café. Entonces, acá ella nos da la educación y ella dice, si el café es algo que te encanta, no dejes de tomarlo, solo toma las medidas para evitar efectos negativos. ¿Cuáles son las medidas? Plum, esta es mi solución. Y al final, ella dice, si tienes dudas, con gusto estoy para aclararlas. Entonces, este es mi call to action. En ese momento yo digo, ok, puedo tener dudas por el café, puedo tener dudas por un dolor que tengo, puedo tener dudas porque, no sé, me duele porque aprieto los dientes, puedo tener muchas dudas, no solamente por el café, pero yo ya empaticé, yo ya leí todo lo que esa persona tiene para decirme. Y estos son ejemplos que tengo que les pueden ser muy claros a ustedes para entender. Acuérdense que acá en Facebook, abajito de donde me están viendo, pueden hacer preguntas que podemos responder, o sea, que te las puedo responder ahorita o te las puedo responder cuando veas el programa, no importa si esté en vivo, por si tienes algún ejemplo o alguna duda de este tema. Otra publicación que les voy a poner como ejemplo es de esta chica que tiene una cuenta que se llama Powerhouse, que ella tiene más que todo servicios, pero en este caso ella está haciendo un post de un producto. Es este journal que ella tiene, entonces es un post meramente comercial. Entonces el objetivo de esta publicación, en este caso para ella, es vender.
vender la agenda, vender este journal, es anunciarlo, es vender un producto, pero el post no se trata únicamente de la venta. Ella en ningún momento en toda la redacción dice, cómprelo. O sea, ella está exponiendo su producto porque sabe que es la solución y sabe que el producto va a ser beneficioso para un grupo de personas y ella está dándolo desde un acto de servicio, no desde un acto de venta. ¿Que quiere vender el producto? Pues claro que lo quiere vender, pero desde otra perspectiva que va a hacer que la persona que lo lee se enganche con ello. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vean que arriba ella le pone el location. Eso es siempre en Instagram recomendado porque esto me va a jalar a personas que están alrededor mío. Entonces, ella usa palabras de enganche, pero ella empieza de una vez con el problema. Vean qué interesante este caso, porque es como un boom al lector. Ella está fusionando las palabras de enganche de una vez con el problema. Entonces va a ser muy llamativo a la hora que yo lo vea de primera impresión. Entonces ella dice, por un momento pensé que no habría un siguiente lanzamiento. Entonces uno dice, ok, ¿va a haber lanzamiento o no va a haber lanzamiento? Porque ya no va a haber lanzamiento. Porque ellas ya tienen, son dos chicas, ellas tienen 2 ediciones y están o ya lanzaron la tercera. Entonces ella dice, por un momento pensé que no habría un siguiente lanzamiento. La persona que tal vez no está tan enterada va a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, de una vez entra como esta espinita de entrar a ver. Entonces, de una vez le va a decir, leer más, quiero saber más. Entonces, ella continúa contando la historia. Entonces, ella cuenta la historia de qué fue lo que pasó y continúa con el problema. Entonces, ella dice, ya casi vamos a cumplir años desde el primer lanzamiento y ayer me atacó la duda de que si debíamos continuar con la siguiente edición. Ok, esto me engancha, esto me insta a seguir leyendo qué es lo que pasa. Entonces, ella da la solución. Las ventajas de trabajar en equipo es que no siempre tengo que ser la fuerte. Ayer Nati se encargó de serlo, me escuchó, me sostuvo, me tranquilizó y luego me volvió a emocionar. Ok, viene la solución. ¿Y qué más pasó? Entonces, esa es la forma de contar una historia para vender un producto sin vender el producto. Luego sigue la educación al lector y aquí es donde encontramos el contenido de calidad. Entonces, ella dice, hoy te quiero compartir 3 cosas que me di cuenta ayer hablando con Nati. Ok, esto es el contenido de valor del que siempre hablamos. Ella te da 3 puntos de contenido de valor. Y al final termina con un CTA tan específico que te hace, que te dice qué hacer de una forma súper fácil, porque entonces ella, bueno, termina su cierre y dice que estamos cerca de lanzar la tercera edición y al final su CTA, su call to action es contame, ¿vas a querer Power Journal blanco, negro o rosado? Respóndeme con un corazón de color para ver cuál es el que querés. Entonces de una vez puede ir uno a buscar el corazón de color. O sea, si sos el público meta de ella, de su socia, de Vivir es Fluir y del producto que ellas venden, vas a contestar con el corazón y probablemente vas a comprar el producto. Entonces vean que el resultado del post que ella formuló y del call to action es que tiene 83 comentarios, mucho más que otros posts relacionados a este producto. Entonces, bueno, pues esos eran los ejemplos que les tenía para hoy. Recuerden, aquí me voy a poner yo solita. Recuerden pues que todos los miércoles a las 4 de la tarde podemos conversar un poquito de redes sociales. Dentro de unos días pues vamos a tener también preguntas y respuestas para que ustedes puedan acudir a consultar cuáles son las dudas que tienen hasta este momento, porque poco a poco, conforme avance la semana, vamos a ir adentrándonos en
técnicas en diseño gráfico, en hashtags, en cómo programar las publicaciones. Entonces, pues son bienvenidos todos los comentarios, las consultas. Y pues los invito en 20 minutos. Don Olman Vargas va a estar acompañándonos con su programa de todas las semanas y pueden revisar acá en el Facebook de Voces por Media Calle toda la parrilla de programas semanales y diarios que hay para ustedes. Hay una gran variedad de programas a escoger y bueno, los invito a que nos compartan con la gente que piensan que puede ser interesante para ellos. Y muchísimas gracias por estar acá una semana más. Yo soy Silvia Herrera, mi cuenta es Silvia Herrera Social, estoy para servirles. Gracias.